Hola de nuevo. Vamos a hacer una pequeña parada entre el primer gran bloque de este tema y el segundo para ver estas metodologías innovadoras. La idea de esto es presentar, aunque vais a ver que un poquito por encima, pero presentar otras metodologías diferentes, concretas, que podemos llevar a cabo en el aula. Hasta ahora hemos visto grandes clasificaciones, pero es verdad que no sé si os pasará, a mí me pasa mucho que estando yo de alumna en clase apenas he podido disfrutar metodologías que vayan más allá de la típica clase magistral que el profesor explica, los alumnos escuchamos y ya está. O como mucho un rato de ejercicios, te mandan un ejercicio, lo haces, se resuelve y ya está. O ese tipo de metodologías más tradicionales. Entonces, por eso queríamos hacer esta parada, explicar estas nuevas metodologías que vienen pegando fuerte en los últimos años y que sobre todo se caracterizan por ser metodologías muy activas. Aparte de esto, bueno, vais a ver que las vamos a ver de forma muy por encima, apenas vamos a ver una pequeña descripción de cada una. En los apuntes sí que las tenéis un pelín más explicadas y tenéis enlaces a vídeos para poder ampliar la información. Y de todos modos, como haremos una actividad sobre esto, pues bueno, allí seguro que compartimos muchas cosas y aparecen cosas muy interesantes sobre estas metodologías que podemos llevar a cabo también con adultos. La primera que vamos a ver es la gamificación. ¿En qué consiste esto? Consiste en introducir elementos típicos del juego a las aulas y a las clases. Entonces, ¿a qué nos referimos? Por ejemplo, si pensáis en un juego o más bien en un videojuego, vamos a pensar en todas esas cosas que nos enganchan, que nos hace que sigamos ahí con mucho más interés, que aumentan nuestra motivación para seguir jugando a ese juego. Por ejemplo, en los juegos aparecen puntos, según vamos haciendo según qué cosas, vamos consiguiendo puntos. Aparecen medallas o premios, cuando hacemos algo extraordinariamente bien, nos dan una medalla. Aparecen distintos niveles y conforme vamos completando una fase o vamos adquiriendo unos conocimientos, pues vamos pasando a los siguientes. Aparecen historias conductoras, vamos siguiendo la historia y conforme va avanzando el juego vamos pasando por esa historia. Tenemos personajes, esos personajes a veces evolucionan, a veces consiguen complemento, pues has hecho esto, puedes elegir una camiseta o yo qué sé. Y aparecen distintos retos a lo largo del juego. Pues, ¿cómo llevamos esto al aula? Pues de la misma forma, vamos a hacer como que nuestra clase incorpore todos estos elementos. Por ejemplo, pues podemos ir otorgando puntos conforme vamos haciendo las distintas actividades. Si hay algún alumno o alumna que hace algo extraordinariamente bien, le podemos premiar con una medalla. Por ejemplo, pues si hay un alumno que ayuda a otro en un momento determinado, pues le podemos entregar la medalla del ayudante de honor o yo qué sé, lo que se os ocurra. O si hay alguien que da una explicación en un foro que es especialmente buena y que nos hace a todos reflexionar, pues le podemos otorgar una medalla por esa participación extraordinaria. En Moodle, por ejemplo, tenemos las badges que nos permiten dar esto como premios especiales en determinados momentos a ciertos alumnos que hacen algunas cosas bien. También podemos tener niveles y en vez de plantearlo por temas, pues ir planteando por niveles, ir pasando por esos niveles. Podemos tener una historia conductora. Yo, por ejemplo, os he puesto aquí abajo una que utilizo en unos cursos de informática en los que les empiezo contando que, bueno, pues que tenemos que ir en barco a un sitio, no sé qué, y bueno, nos van pasando cosas, se hunde la barca, ahora no sé qué. Y entonces, en vez de dar los temas uno tras otro de esa forma así más lineal, lo que vamos haciendo es seguir esa historia. Y entonces, pues en un momento dado tenemos que escribir una carta a uno, no sé qué, pues ahí estudiamos el editor de textos. En otro momento dado, pues tenemos que planear un calendario para ver qué día vamos a hacer cada cosa, no sé qué, pues introducimos la aplicación de calendario. En otro momento tenemos que hacer una lista de tareas porque no sé qué, pues les digo, mira, que se ha hundido tu barca y ahora necesitas hacer una lista con todo lo que necesitas. Y entonces vamos siguiendo esa historia, ¿vale? Estamos trabajando con cada uno de los elementos que necesitamos y viendo otras aplicaciones que tenemos que ver, pero a través de esa historia. O podemos plantear retos. Por ejemplo, está muy de moda los escape room, en los que cada pista, conforme vamos resolvemos un ejercicio, nos dan una pista para abrir una caja fuerte. Abrimos esa caja fuerte y dentro nos propone otro problema. Conforme resolvemos ese problema, conseguimos encontrar, la solución nos permite encontrar dónde está una llave que abre no sé qué. Pues eso sería un escape room y sería como un planteamiento a través de retos. Otra metodología muy utilizada y muy popular es el aprendizaje basado en juego. Fijaos que cuando hablábamos de gamificación, hablábamos de incorporar elementos de juego. O sea, nosotros podemos tener un sistema de puntos
y eso lo utilizaríamos para aumentar la motivación, pero no estamos jugando tal cual. Y en cambio el aprendizaje basado en juegos sí es, incorporamos juegos dentro del aula y jugamos, ¿vale? Por ejemplo, sería hacer un trivial con preguntas del tema que hemos dado o un pasapalabra y hacemos el rosco con todas las definiciones que estamos estudiando. Os he puesto aquí 3 ejemplos que yo utilizo cuando explico bases de datos, que las bases de datos son muy aburridas, pero bueno, siempre les podemos dar un poco de, de vidilla con estos juegos. Por ejemplo, jugamos al dominó, pero aquí en vez de números hay relaciones y tienes que emparejar el que tiene la misma relación que la tuya. ¿Vale? Que esto, bueno, el que sepa de bases de datos sabrá. Tenemos un quién es quién y tenemos una base de datos con todas las personas con sus características y conforme vamos preguntando, pues vamos haciendo consultas a esa base de datos para saber quién es el personaje. O, por ejemplo, les propongo un misterio que tienen que resolver quién ha hecho un asesinato o no sé qué y entonces, pues bueno, les voy proponiendo distintas pistas para que ellos vayan consultando en la base de datos hasta conseguir resolver el misterio que les propongo. Para hacer estos juegos del aprendizaje basado en juego, podéis o bien coger juegos que ya existan y adaptarlos, o bien inventaros desde cero un juego totalmente adaptado a vuestra materia y a vuestros alumnos. Fijaos que ya hemos dicho que son metodologías diferentes, la gamificación y el aprendizaje basado en juego. Lo que pasa que como están muy relacionados, hay muchas veces que los vais a encontrar juntos y que vais a ver en muchos textos que aparecen juntos, pero que sepamos diferenciar. Con aprendizaje basado en juegos jugamos, con gamificación simplemente introducimos elementos propios de los juegos al aula. Otra de las metodologías más interesantes sería la investigación guiada. Aquí, en vez de explicar el profesor el tema y ya está, pues lo que hacemos es proponer que los alumnos investiguen sobre un tema concreto. Entonces, el docente está allí para orientar, para decir, oye, fíjate que esta fuente que estás cogiendo igual no es muy apropiada o está tal. O incluso puede proponer fuentes iniciales y decir, vamos a investigar sobre esto, yo os dejo estos primeros enlaces para que los leáis y luego vais investigando por vuestra cuenta. Normalmente se hace por equipos, cada equipo investiga de una cosa. Por ejemplo, si estuviéramos viendo las metodologías innovadoras presencialmente en vez de online, que es más difícil, pues en vez de contároslo yo haría una investigación guiada. Yo os diría, venga, ese grupo de allí va a investigar sobre gamificación, ese grupo de allá sobre aprendizaje basado en juego, este de aquí sobre esto. Investigaríamos y luego al final de la clase escribiríamos entre todos una wiki o haríamos una web quest o haríamos una presentación o un pequeño vídeo cada uno de los equipos para presentar a los demás compañeros todas esas conclusiones a las que hemos llegado después de nuestra investigación. De este modo, en vez de estar de una forma más pasiva, es mucho más activo. Cada grupo investiga uno y encima es mucho más divertido porque luego los propios compañeros te van explicando cada una de las metodologías que hemos visto. Otra metodología diferente, el aprendizaje basado en proyectos. Este se utiliza muchísimo en los colegios, sobre todo en educación infantil. Si tenéis hijos pequeños, seguro que habéis visto que trabajan mucho por proyectos y lo trabajan de una forma un poco especial. Pues dicen, vamos a hacer el proyecto de los dinosaurios. Y entonces, pues si están investigando los dinosaurios, pues hacen un día un poco de investigación sobre dinosaurios. Otro día aprenden a escribir los nombres de los dinosaurios. Como están aprendiendo a escribir, pues aprovechan a escribir todos los nombres de los dinosaurios. En arte o en manualidades, pues lo que hacen es dibujar dinosaurios o hacer una manualidad sobre dinosaurios. Después llega, por ejemplo, la psicomotricidad, que es similar a la educación física que se ve en años más posteriores. Pues en vez de jugar al pilla-pilla, pues juegan a que unos son el tiranosaurio rex y los otros son los herbívoros y tienen que salir corriendo y no sé qué. Entonces, tienen como todas las asignaturas diferentes que giran en torno a ese proyecto, que van desarrollando al cabo de varios meses o varias semanas. Nosotros también lo podemos hacer en aprendizaje con adultos de forma muy similar. Pues vamos a plantear un proyecto, vamos a hacer un proyecto sobre esto y conforme vayamos introduciendo los nuevos contenidos, nuestro proyecto va avanzando. Es decir, seguramente te darás, vamos a hacer este proyecto, pues yo qué sé, yo por ejemplo hacía en unos cursos, vamos a crear una página web y conforme nuestra página web, oye, que quiero poner un menú, venga, pues estudiamos los menús, oye, que ahora necesito hacer esto, pues vamos a estudiar esto y conforme nuestro proyecto va avanzando, vamos introduciendo los nuevos contenidos.
contenidos. Entonces, ese proyecto nos engancha y nos aumenta la motivación, porque todo lo que vamos aprendiendo lo vamos aplicando directamente a ese proyecto y nos damos cuenta de que ese proyecto requiere realmente esos conocimientos. Suelen ser proyectos muy similares al trabajo que luego van a desarrollar nuestros alumnos el día de mañana, ¿vale? Entonces suelen ser casos pues, de la realidad o casos que sean muy cercanos para ellos. Otro tipo de aprendizaje es el aprendizaje basado en problemas. Aquí lo que haríamos sería plantear un problema concreto que los alumnos tienen que solucionar. El aprendizaje basado en proyectos normalmente lo hacemos y dura varias semanas o incluso varios meses. En cambio, el aprendizaje basado en problemas lo que hace es plantear un problema concreto que normalmente solucionamos en 1 o 2 sesiones, ¿vale? Suele ser una cosa así más rápida y normalmente se trabaja en equipos, aunque no es obligatorio. Entonces, por ejemplo, ¿cómo lo podemos aplicar? Pues, por ejemplo, si estáis dando un curso de botánica o con plantas, pues hay veces que te puede interesar, en vez de explicarles las plagas tú en plan clase magistral y que ellos atiendan y toman apuntes y tal, pues sales al jardín y dices, mira, este árbol se está muriendo, ¿veis que se está secando? A ver, ¿cómo lo solucionáis? Y entonces son los alumnos los que tienen que debatir entre ellos, pues yo creo que le pasa esto, pues yo creo que no sé qué, vamos a investigar, oye, esta mancha que tiene aquí las hojas no tendrá algo que ver, tal, y entonces ellos investigan, proponen, tal, y al final de la clase proponen soluciones para solucionar ese problema concreto. Entonces, esas soluciones normalmente se plantean al resto de los alumnos y ya se llega a un acuerdo de cuál sería la mejor solución para ese problema. Suelen ser problemas que emulan el trabajo real, ¿vale? Entonces, serían problemas que cualquier profesional se fuera a encontrar en su día a día, que se fuera a encontrar en cualquier momento. Otra metodología que está muy de moda y que es muy interesante es el Flipped Classroom. Para entender esta metodología tenemos que remontar seguramente a nuestros años de cole y pensar cómo eran las clases a las que nosotros hemos asistido. Pues bueno, normalmente estas clases llegábamos a clase, el profesor hacía una clase magistral, explicaba un contenido, todos los alumnos escuchaban y después te mandaban para casa que hicieras unos deberes. ¿Qué problema tiene esto? Pues que en el momento que tú ibas a hacer los deberes, te encontrabas muy solo y si no sabías hacer ese ejercicio, pues allí estabas tú en tu casa diciendo esto no tengo ni idea de cómo se hace, muy perdido en un momento en el que quizás requerirías la ayuda de ese profesor en ese momento. También otro problema que teníamos es que estabas en clase y uno por la mañana está dormido, porque no es su mejor hora. Quizá hay otro que no escuche bien porque hay mucho barullo de fondo y no sé qué. O otro que no vea bien la letra del proyector y entonces, pues bueno, pues tenía ciertos problemas. El aula invertida lo que pretende hacer es darle la vuelta y hacerlo completamente al revés. Entonces, ¿qué sería? Sería de deberes para casa vais a ver estos vídeos y el profesor prepara unos vídeos que normalmente son vídeos muy cortitos y que van muy al grano sobre los conceptos teóricos. Entonces, el alumnado en su casa, en el mejor momento del día que más despierto esté, con sus cascos, sus auriculares, lo que necesite, la pantalla bien grande, todos los medios que tenga en su casa, puede ver esos vídeos y entonces va a clase ya con la teoría que ya la ha conocido y el tiempo de clase lo dedicamos a la realización de tareas prácticas, ya sean esos mismos ejercicios que nos mandaban que hacíamos de forma individual, con lo cual si yo tengo un problema levanto la mano, viene el profesor, me ayuda y lo hacemos mucho mejor, o puede ser también todas estas metodologías que estamos haciendo en equipo, que normalmente si te mandan para hacer en casa un trabajo en equipo es muy complicado, pero en el aula es mucho más fácil. Entonces, hacemos la teoría en forma de vídeos en casa y el tiempo de clase lo dedicamos a la realización de esas tareas prácticas. Otra metodología diferente, venga, que vamos aquí de carrerilla ya. El aprendizaje servicio. El aprendizaje servicio os pongo aquí que se parece bastante al aprendizaje basado en proyectos. Esto no es más que plantear distintos proyectos. La gran diferencia es que aquí ofrecemos nuestro trabajo a la sociedad al mismo tiempo que aprendemos. Entonces, esto, por ejemplo, en los coles, para que os hagáis una idea, pues aprendizaje servicio sería, por ejemplo, cuando los alumnos más mayores ya saben leer, van un día a leerles cuentos a los chiquitines que no saben leer y así pues les ayudan.
O cuando, por ejemplo, en vez de hacer la clase de música sin más, pues nos aprendemos varias canciones y vamos a una residencia de ancianos un día a cantar para qué tal. Esto sería con niños. Con adultos podemos ir mucho más allá, como os imagináis. Pues sería adaptar los contenidos que nosotros estamos viendo y las prácticas que nosotros hacemos para hacer esas prácticas para un bien común, para algo que colabore con la sociedad. Por ejemplo, pues lo que os decía antes, pues hay veces que yo les digo en una clase de informática que vamos a hacer una página web. Pues bueno, pues yo hace unos años, un curso que tenía de este estilo, les proponía a cada alumno que hiciera una página web, pero tenía que ser para un bien social. Y entonces, pues había uno que trabaja de voluntario en una perrera y que aprovechó para hacer una perrera, una protectora de animales, y aprovechó para hacer la página web de la protectora de animales con todas las fotos de los animales que estaban listos para ser adoptados, etcétera, etcétera. Otro lo hizo para la asociación cultural de su pueblo. Otro le gustaba mucho los temas de medio ambiente y hizo allí hizo como una especie de blog publicando información muy útil para reciclar ropa y reciclar distintos tipos de... Pues bueno, cada uno ofrecía de esta forma para un bien con el que él estaba implicado el trabajo que hacía en las prácticas del curso. Otra metodología muy interesante con adultos y está, de verdad, confiad en vuestros alumnos para hacerla porque puede dar unos resultados maravillosos. Sería el contrato aprendizaje. Y aquí el requisito fundamental es que vuestro alumnado y vosotros como docentes tengáis una implicación muy alta, ¿vale? Esto se los va a funcionar si todos estamos muy implicados con el aprendizaje. Si no, esto no funciona, ¿vale? Pero bueno, ¿qué sería esto del contrato aprendizaje? Sería proponer los docentes a los alumnos que estudien como ellos quieran el tema que se va a dar. Por ejemplo, podría pasar que ellos dijeran, mira, hoy vamos a estudiar las metodologías innovadoras. Entonces, quiero que cada uno de vosotros preparéis un pequeño contrato, por así decirlo, donde me digáis cómo queréis estudiar este tema. Y entonces, pues vendría un alumno y me diría, mira, yo esto lo quiero estudiar porque hay un libro que llevo tiempo que me lo quiero leer, pues voy a aprender las nuevas metodologías leyendo este libro. Y entonces firmamos un contrato de que él se compromete a aprender ese tema de esa forma. Habría otro alumno que diría, no, mira, es que yo viendo vídeos de YouTube, que es lo que mejor me entero, tal, vale, pues voy a investigar vídeos de YouTube y los voy a ver. Habrá otro que diga, mira, yo hay una película que me han recomendado que trata sobre esto, que es esta, pues voy a ver esa película. Y entonces cada alumno diseñaría su forma de aprender. Cada alumno pensaría, vale, pues yo este tema, la mejor forma que tengo para aprender este tema es esta, haciéndolo de esta forma. Y entonces cada uno diseña su plan para aprender estos contenidos que vamos a ver. Las ventajas que tiene esto con adultos, inmensas. ¿Por qué? Porque los adultos se conocen perfectamente, saben el que les funciona y el que no, saben el que aprende más rápido leyendo y el que aprende más rápido viendo vídeos y el que aprende más rápido haciendo. ¿Vale? Y entonces cada uno va a hacer una cosa y realmente salen proyectos muy chulos de estos contratos de aprendizaje. De todos modos, lo que os decía, tiene que ser un tema que resulte atractivo para todos, para que tengamos esa motivación ahí y que tengamos un alumnado muy implicado. También para el docente tiene que estar muy implicado porque, claro, evaluar esto es complejo, ¿vale? Entonces nos va a requerir seguramente mucho más tiempo de evaluación, de acompañamiento a los alumnos, etcétera, etcétera. Otra que se combina con las anteriores perfectamente sería el aprendizaje cooperativo. Seguro que habéis visto hablar mucho del aprendizaje en equipo, que es muy interesante el trabajar en equipos, pero quizá hasta ahora planteábamos equipos entre iguales. Todo el mundo tenía el mismo papel dentro del grupo. El aprendizaje cooperativo lo que pretende es que cada alumno tome un rol en concreto. Por ejemplo, os he puesto aquí este ejemplo que he utilizado yo en alguna clase, pero depende mucho de la actividad en concreto que les mandéis, que necesitaréis unos roles u otros, ¿vale? Por ejemplo, pues habrá una persona que tome el papel de coordinador y que es el que piensa cuáles son los objetivos, distribuye el trabajo entre todo el equipo, etcétera. Un controlador que garantiza que haya buen ambiente, controla tiempos, etcétera.
Habrá un portavoz que será el que presente delante del grupo. Yo, por ejemplo, pongo siempre este, que es el rastreador, que es el que consigue la información necesaria, pues si hay que buscar documentación técnica, etcétera, y colabora con otros equipos, yo qué sé. Pues sería buscar qué roles podéis dar y otorgar a cada alumno un rol. Luego, en distintos trabajos, esos roles cambiarían para que todos tengan su papel. La idea de esto también es incluir a todos dentro del equipo con un papel específico que solamente él desarrolle. Bueno, con esto ya hemos visto un poquito todas estas metodologías innovadoras. Simplemente que tengáis ejemplos de otras formas de hacer las cosas diferentes y ya en el siguiente vídeo os espero con las habilidades docentes.